paseando por el rompeolas. Lo que haces y lo que piensas te define, y lo que escuchas también. Bueno, pues vamos a entrar ya en la última entrevista de la mañana y la última entrevista del año también, ¿no? Aunque a mí eso de la última no me gusta siempre decir malo de la penúltima, siempre decimos, igual que cuando estamos en algún sitio, nos tomamos la penúltima, ¿no? Siempre la misma historia, ¿no? Bueno, tengo al otro lado del hilo a Humberto Hernández, él es catedrático de Lengua Española de la Universidad de La Laguna y miembro de la Academia Canaria de la Lengua. Y voy a hablar con él un tema interesante que había publicado estos días en la prensa y que lleva por título Malos tiempos para la lengua. Él dice, voy a empezar por el final, dice Humberto, reconozco que el tema de este artículo, del que vamos a hablar ahora, no está muy en consonancia con el jolgorio y la alegría del momento, que es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Como tampoco está la realidad que se vive en muchas partes del planeta. Y a partir de ahí empezamos a hablar del artículo. Humberto, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Digo que a pesar de los momentos de jolgorio que vivimos, pues siempre hay un buen momento para la reflexión y ver cómo podemos elaborar el camino siguiente, ¿no? Sí, claro, sí. Si no actuamos así, mal nos va. Hay que darle alguna... Hay que seguir con toda la esperanza, ¿no? Es verdad. Si no con la utopía, por lo menos con la esperanza, sí. Es verdad, dice que la utopía es para avanzar, ¿no? Sí, desde luego. Desde luego. Oye, tengo que comentarte antes de entrar a hablar del programa, que mucha gente me había llamado ayer. Me decía, tú tienes digamos, una historia en el sur de Tenerife, en la zona de Arico, por ahí. Bueno, mi historia es del sur, más allá, en el sur profundo, en Guía de Isora. Ah, de Guía de Isora. Playa de San Juan. Porque me lo decía un alumno tuyo. Dice, él fue profesor mío y es de Arico. Digo, pues no sé si... No, pero allí yo no di clase, allí viví yo, en Playa de San Juan viví yo unos años de mi adolescencia, porque, en fin, yo nací en Venezuela, mis padres luego vinieron para acá, luego vinimos a Santa Cruz, pero sí mantengo una estrecha relación con el municipio de Guía de Isora, ¿no? Ah, vale. Pero yo allí no di clases yo, ¿no? Pero bueno, si fue alumno mío... No, fue alumno tuyo, yo creo, en la etapa de magisterio y por ahí creo. Ah, puede ser, magisterio, sí. Sí. Humberto, ¿por qué estamos hablando, por qué dices tú que hay malos tiempos para la lengua? Bueno, a mí la idea para escribir este artículo me la dio la respuesta de que algunos miembros de las instituciones educativas dieron a un escrito que publicó la Real Academia Española, llamando la atención sobre un poco lo desnortados que estaban los métodos de enseñanza de la lengua actualmente, ¿no? En donde, bueno, la idea fundamental era esto, ¿no? Que no se pueden mantener métodos de enseñanza de la lengua sin tener conocimiento ni de la lengua, ni de la literatura, ni de la biología, ni de la química, ¿no? Para saber enseñar lengua, literatura, biología, química o matemáticas, hay que saber primero saber qué es conocer bien la lengua, conocer bien la literatura, la biología, la química o las matemáticas, y luego, una vez se tengan esos conocimientos bien adquiridos, es cuando uno puede empezar el proceso de enseñanza de esas materias, ¿no? Lo que detectaba el Ministerio, y yo también lo he detectado, es que últimamente parece que empiezan a flaquear, si quieres, estos asuntos de los conocimientos y se sustituyen por lo que se han venido a llamar competencias, ¿no? Que me parece muy bien, las competencias, una educación por competencias, competenciales, que el alumno sepa qué hacer con sus conocimientos, pero primero tiene que adquirir esos conocimientos, ¿no? Pues eso en síntesis es lo que hace el escrito de la Real Academia Española. Pero noté que las instituciones educativas, el Ministerio salió un poco al paso de ese texto de la Academia, justificándose que ellos, en fin, que ellos lo que estaban haciendo en los planes de estudio de primaria, secundaria, incluso universitarios, pues en fin, era lo correcto, ¿no? Una enseñanza por competencias, ¿no? Que yo lo veo muy bien, pero primero para poder enseñar, el profesor, para poder enseñar cómo usar la lengua, qué hacer con la lengua, tiene por lo menos él que conocer la lengua en profundidad. Y esto parece que no está ocurriendo, ¿no? Hoy parece que se dejan a un lado estos aspectos
estos aspectos de conocimientos en favor de cómo trabajar, cómo hacer cosas con la lengua, pero si uno no la conoce, ¿qué va a hacer con la lengua? Como que no, claro, no sea jugar, ¿no? Claro. Ese tronco común que dices tú, ¿no? O sea, tú dices que ahí tiene que haber un tronco común con todos esos contenidos y a partir de ahí... Después... Claro, sí. Vale. Lo que no puede hacerse, vamos a ver... voy a volver a mis orígenes como maestro y luego como profesor de magisterio, ¿no? En mi época, me acuerdo que yo recibí muchos contenidos de lengua y literatura cuando estudiaba magisterio, y cuando fui profesor de la escuela de magisterio, en aquel momento, a la Facultad de Educación, me acuerdo que que impartíamos lengua española, literatura española, historia del español, crítica literaria, y luego había una asignatura de didáctica de la lengua, didáctica de la literatura. Pues hoy lo que parece es que estas asignaturas de lengua, literatura, crítica, etcétera, están quitándole espacio a lo que ellos consideran prioritario, que es la didáctica de... A mí me parece muy bien que se enseñe didáctica de la lengua, didáctica de la literatura, didáctica de las matemáticas, pero primero el futuro profesor tiene que saber lengua, tiene que ser un buen lector y tiene que saber matemáticas para luego poder enseñarlas, ¿no? Claro. Digo que eso me parece a mí peligroso porque, según he oído últimamente, pues ahora están reformando también los estudios de magisterio, por ejemplo, y creo que cada vez esas asignaturas, entre comillas, llamadas de contenidos, pues tienden a desaparecer en favor de las didácticas, ¿no? Y esto me parece un graso error, un gran disparate, ¿no? Porque no hay que confundir, el maestro, el docente, el profesor puede saber mucha lengua, pero no todo eso que sabe es lo que va a comunicar a sus alumnos en absoluto, no que va, ni mucho menos, ¿no? Pero tiene que tenerlos tiene que ser poseedor de esos conocimientos para poder dosificarlos y transformarlos en contenidos que puedan luego ser transformados en competencias. Ahora, si no tiene esos contenidos, ¿qué va? Si un maestro no sabe, no tiene por qué explicar lo que es una oración de relativo o un verbo pronominal, no tiene por qué explicarlo, pero él tiene que saberlo para luego poder enseñar qué significa, qué interés tiene que se sepa que aquella oración de relativo es explicativa. Claro, pero yo no creo que eso se esté dando así ahora, que va. No, que va, no, por eso digo que esa es mi gran preocupación. Y antes hablabas del conocimiento. Claro, digo que antes hablabas del conocimiento, de la lectura, de leer, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, por ejemplo, estamos hablando de los contenidos, en fin, de los resultados de PISA o todas estas historias, ¿no? Y la comprensión lectora, pero ¿dónde está la comprensión lectora? Pero ¿y dónde? ¿Cómo se lee ahora? Si es que con un tuit y no sé qué, y ya no tenemos ni siquiera la capacidad, no sé, o la reflexión, la tranquilidad de leer. Sí. Ese es otro de los aspectos que yo también comento en mi artículo, no lo hago así, que creo que a los futuros docentes, como a los futuros médicos, a los futuros abogados, a los futuros jueces, hay que exigirles esos conocimientos y esas actitudes, ¿no? O sea, si una persona no tiene interés por conocer algo y no tiene interés por transmitirlo, mejor que se dedique a otra cosa, que hay muchas profesiones que no son esas, ¿no? Es decir, si un profesor de lengua no tiene la capacidad de usar bien la lengua, es decir, no ha demostrado que sabe hacer una buena redacción, como decíamos antes, un buen ensayo, un buen texto escrito, ¿no? Si ese profesor de lengua no es un buen lector, ese profesor de lengua no es un buen profesor de lengua. O sea, primero hay que exigirles a los futuros profesores que tengan esas capacidades, esas actitudes previas, ¿no? Si van a enseñar a escribir a los chiquillos, él tiene que demostrar que sabe escribir. Si va a proponer, a entusiasmar a los chiquillos por la lectura, él tiene que ser un gran lector. Eso hoy no está ocurriendo así. No. Alguien puede entrar en el grado de magisterio, incluso de filología, ¿no? Sin ser un gran lector, sin ser un buen usuario del idioma escrito u oral, y obtener el título que le da capacidad para ejercer la docencia, ¿no? Y esto no puede permitirse así. Es como si un médico, pues no, en fin, se resiste a enfrentarse a la realidad de una enfermedad, ¿no? Yo no, a mí que no me enseñen este paciente, claro, porque me da... Pero ¿y cómo mides? Vomito, ¿no? Claro. ¿Y cómo se mide eso? Así, cuando se decía, no, esta profesión yo soy maestro porque eso lo llevaba yo, y en fin, que ha sido lo de toda mi vida, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, ves que, ¿qué te digo yo? Por ponerte un ejemplo, vamos a suponer exámenes, por ejemplo, de tribunales de oposición de magisterio, por ejemplo, ¿no? Sí, y entonces, te lo digo porque yo estuve en uno, entonces yo digo, vamos a ver, ¿cómo es esta historia?
día. O sea, aquí se trata de consumir contenidos, metértelos en la cabeza y vomitarlos, por definirlo de alguna manera, y tal. Luego, pero de tal manera que vas pasando diferentes etapas en fin, del examen y tal, y te llegas a plantear, bueno, pero si yo a este señor no lo he visto explicando, no sé si sabe transmitir o no. Igual es alguien que se ha metido todos aquellos temas, pero a la hora de transmitirlo, es lo que estás diciendo tú. Entonces, esa persona sirve para transmitir, porque estamos hablando de alguien muy importante a la hora de que va a trabajar con seres humanos, ¿no? Yo todo esto lo resumiría en dos pilares fundamentales, ¿no? El buen docente de lengua, en primaria, en secundaria, en la universidad, tiene que tener dos condiciones fundamentales. Primera, un gran conocimiento de la materia que va a enseñar. Es decir, un maestro de primaria, desde luego, no va a enseñar lo que es un fonema ni lo que es una oración subordinada sustantiva de complemento directo, pero él sí tiene que saberlo, porque esos elementos científicos de la lengua va a tener que transmitirlo de otra manera al estudiante. ¿Cómo se transmiten? La segunda cuestión es la fundamental, teniendo vocación. Si no hay vocación, es decir, si no hay una decisión propia, una convicción de que yo quiero transmitir aquello, pues no hay nada que hacer. Y esa es la mejor metodología que hay. Bueno, por supuesto, luego yo no niego que haya muchos principios metodológicos y didácticos que puedan ayudar a mejorar la enseñanza, ¿no? Pero si no hay conocimiento y no hay vocación, mejor dediquémonos a otra cosa, ¿no? Que hay muchas más cosas a las que dedicarse, ¿no? En fin, pero desde luego me parece nefasto que alguien que no tenga interés por la literatura, por la lectura, por la escritura, pues se dedica a enseñar lengua y literatura. Eso me parece una locura, ¿no? Y eso está ocurriendo, ¿no? Eso está ocurriendo. Me imagino que también en otras profesiones. A alguien que no le guste la biología, pues está haciendo biología. Pues chicos, un disparate. ¿Cómo se controla eso? Pues chicos, pues no lo sé, pues haciendo unas pruebas de acceso más racionales, en fin, más serias. En otros países ocurre de esta manera, o sea que acceder al magisterio es tan complicado, tan complicado, ¿no? Tan exigente como puede serlo ahora acceder a la Facultad de Medicina, por ejemplo, y eso hoy no ocurre así. Probablemente me dirán, oye, pero es que luego en esos países en el que la exigencia para ingresar en magisterio luego tienen unos sueldos estupendos. De acuerdo, muy bien, pues mejórense los sueldos, pero eso no puede ir en perjuicio de la calidad de la enseñanza. Es que a lo mejor las vocaciones que tú estás comentando, antes, bueno, sí, la vocación, pero claro, a lo mejor el tema económico, el tema de las salidas, etcétera, a lo mejor prima más que la vocación y dice, bueno, pues, se mete más gente que quizá esto ni le va ni le viene. Claro, pero no debería ser así, no debería ser así, desde luego. Claro. No, la vocación está por encima de todos estos intereses pecuniarios y economicistas, ¿no? Desde luego, ¿no? Claro. Pero parece que no hay esa... No, parece que no, sí la hay mucha gente, hombre, yo creo que sí, hay muchos docentes, por favor, que no se me malinterpreten. No estamos generalizando, claro que no. Hay muchos docentes magníficos hoy, como los había ayer, ¿no? También ayer, en nuestra época también los había malos, ¿no? En fin, pero bueno, pero lo que no puede permitirse es eso, ¿no? Que a mí me parece terrible, ¿no? Que yo hable con un colega, bueno, yo me acuerdo de mi promoción de magisterio, hice magisterio que acabé en el año 72 acabé yo, luego seguí filología y entré a la universidad, pero en mi promoción de magisterio, hasta hace poco, hace un par de años, ya no quedaba nadie trabajando, todo el mundo se había jubilado, y estaban contentísimos de haberse jubilado, ya no soportaban más seguir la enseñanza, ¿no? Mi caso, desde luego, no sé si es un caso insólito, pero yo desde luego, yo me he jubilado el año pasado y sin querer, ¿no? Ya llegué a los 70 años y me echaron de la universidad, no sigo en la universidad de honorario, pero no quería irme, ¿no? Y sé de otros compañeros que tampoco han querido irse o no querían irse porque a aquellos les gustaba, ¿no? O sea, cuando una persona llega un momento en que dice, no, yo esto lo dejo ya porque yo no lo aguanto más, o hay dos cosas, ¿no? Hay varias cosas que fallan ahí. El sistema está mal, o yo no tengo vocación para estar en este trabajo, ¿no? Desde luego, también hay que ser justo, a decir verdad, el sistema también podría mejorar muchísimo las condiciones de los docentes, ¿no? No hay derecho a que haya una burocratización tan exagerada como la hay en todos los niveles educativos. Ya antes en la universidad nos libramos un poquito, ya ha llegado también esa excesiva burocratización a la universidad, y ya muchos compañeros de la universidad también están un poco desquiciados con tantos papeleos, ¿no? Pero por supuesto, otro elemento también que está dificultando es los cambios legislativos tan frecuentes.
y ¿por qué no decirlo? La falta de autoridad con la que tiene el profesor. Ya, en fin, el profesor tiene que estar, antes de tomar una decisión, tiene que preguntarle al niño, al padre, al inspector, al consejero, a todo el mundo, a ver si pueda tomar esa decisión. Eso no ocurre en otras profesiones. Yo no creo que un médico tenga que preguntarle al inspector médico, ni al director, ni al jefe de servicio cuál es el tratamiento que debe poner un paciente, ¿no? Pues en caso de los docentes sí, no puede tomar ninguna decisión. Y luego, claro, en el aula, pues me han contado, no se me han contado, no, yo lo he vivido. Yo he estado dando charlas en centros por ahí y me he encontrado con situaciones, desde luego, alarmantes, ¿no? De desacato, no desacato, sino de falta de interés de los chiquillos, ¿no? Esto de mantenerlos así, tranquilos, no te preocupes, déjalo que se duerma en el pupitre, que mientras no moleste. No, hombre, esto no puede ser así, chico, esto no puede ser así, ahí falla algo, ¿no? Es que lo que estás comentando, mira, ayer me recuerda también de sentirse cansado. Estaba hablando con Vázquez Figueroa y estamos hablando del tema del proyecto que tenía de saladoras y tal. Dice, mira, ya me cansaron, yo no quiero ya ni hablar del tema. Dice, ya estoy harto. Yo creo que un poco resume también lo que tú estás diciendo, que hay muchos profesionales que ya se han largado porque el momento es que se vive otro momento también, es otra historia. Es otra historia, otros modelos. Pero en este caminar lo que sí es cierto son los resultados. Y los resultados son los que son. Y entonces dice, coño, aquí habría que cambiar algo, ¿no? Sí. Pero yo no sé, en fin, yo no me considero ningún docente, ningún investigador fuera de serie. Pero yo desde el momento en que aparecieron las nuevas tecnologías en el aula, yo llamé la atención sobre este asunto. Yo me acuerdo que la facultad, hacía años, ¿no? Cuando ya empezó el PowerPoint, ya muchos compañeros me veían y me decían, pero tú no usas el PowerPoint. Yo digo, chicos, no, yo uso la pizarra. Pues, ¿qué hacían los compañeros o unos compañeros con el PowerPoint? Pues escribían en el ordenador en la clase y la proyectaban en el PowerPoint y luego lo leían en el PowerPoint. Y digo, coño, para esto esto no te va a dar tanta alforja para este viaje, ¿no? Claro, en fin, y desde luego pasó del PowerPoint a llegar, ahora de unas aulas todos con ordenadores, los chicos con tabletas, luego con los móviles y tal, y yo ya estaba expresando, desde luego, lo manifesté. Y yo incluso, me acuerdo, en contra de la opinión de algunos compañeros, me acuerdo que aquí, si hay algún alumno que me esté escuchando, lo dará fe de lo que digo. Yo digo, cierren las tabletas, cierren los ordenadores, aguárdense los móviles, ¿no? Y alguien me decía, no, usted no puede prohibir eso. No, sí lo puedo prohibir, y yo en el aula me consideraba la autoridad máxima, ¿no? Pues me llamaban un poco la atención porque aquello no podía hacerlo. Pues miren, ya estamos yendo a esa realidad. Total. El flaco favor que le han hecho las nuevas tecnologías, no porque no sean un buen recurso, no, sino utilizadas como el único recurso. Eso es fatal, ¿no? Mira en Europa lo que está pasando, ¿no? Dime. Digo que mira en Europa lo que está pasando, que están volviendo. Claro, sí. Hay cosas que son tan más que evidentes, ¿no? Y en fin, no se puede. Pero lo mismo que digo de las nuevas tecnologías también lo puedo decir del libro de texto, ¿no? Por ejemplo, hay profesores que usan el libro de texto como el único recurso, ¿no? Y en fin, y claro, me han venido consultas a mí y a la academia sobre disparates, vamos. Profesor, ¿es verdad que la palabra, que la che en Canarias se pronuncia como una ye? Digo, falso, no señor. La che en Canarias se pronuncia diferente a la che peninsular, pero se pronuncia como una che, con otro punto de articulación. No, es que en este libro de texto dice que una característica del español de Canarias es que decimos muyayo en lugar de muchacho. Claro. Eso está en el libro de texto, y eso el profesor lo explica como si fuese la Biblia, ¿no? Claro. Entonces, el profesor tiene que tener unos conocimientos suficientes como para decir, no, mira, muchachos, chicos, chicas, esto es un disparate, ¿no? Y probablemente esa lección que dé ese maestro, ese profesor, tenga mucho más valor que todo lo que puedan decir los libros de texto, ¿no? Eso no es así, con rotundidad, con autoridad, pero para eso el profesor tiene que tener un gran conocimiento sobre la lengua, ¿no? Esto que está en el libro de texto es un error. Aquí no decimos muyayo, aquí decimos muchacho, y poderles explicar que nuestra che es una che diferente a la che peninsular, porque se pronuncia más adelantada, más atrasada que la che peninsular, etcétera. No se le puede explicar al chico, y el chico seguro que va a entender aquel proceso y se va a olvidar de que lo que dice el libro de texto es la verdad. Total. ¿No? La firmeza y lo que hace falta. Humberto, se nos fue el tiempo. Oye, esto da para muchísimo. Otro día te llamo y seguimos conversando de Tuso, si te parece. Cuando quieras, será un placer, ¿eh? Vale, Humberto, pues nada, que te vaya bien, todo bonito, feliz año para ti, para los tuyos, y nada, seguimos en contacto, ¿vale? Igualmente, venga, un abrazo. Venga, un abrazo, chao. Venga, chao. hasta luego. Bueno, pues nada, hemos llegado al